Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios en esta hermosa mañana que el Espíritu de Dios nos da para poder compartir una palabra de bendición para tu vida, una palabra de bendición que nos proyecte, queridos hermanos, cada día más a una vivencia, a una experiencia, a un estilo de vida profundamente, ¿verdad, hermano? Porque si algo debemos de buscar nosotros en el Señor es que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Eso nos va a traer a nosotros grandes y preciosas bendiciones en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque siempre yo creo que nuestro Dios siempre envía una palabra que bendice y nos ayuda siempre, queridos hermanos, a nosotros en nuestro corazón. Y por eso tenemos que estar siempre pendientes. ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestra vida diaria? Y eso nos va a traer mucha paz. Porque la paz que Dios da a nosotros, queridos hermanos, es tener la seguridad de que Dios está hablando y que nosotros creyendo en ese mensaje, en esa palabra. No somos los únicos, mucha gente que Dios está usando realmente para llamar al pueblo de Dios. Para que el pueblo realmente regrese a sus convicciones, regrese al privilegio de ser hijo de Dios, al privilegio de poder congregarse, al privilegio de poder servirle, al privilegio de ser llamado al tener un privilegio a estar junto a Él, el privilegio de la salvación, el privilegio del escogimiento, que regrese ese privilegio, porque tenemos la dicha de ser escogidos por Él para un propósito, para salvación. Tenemos la dicha de que delante de sus ojos hemos hallado gracia. Tenemos la dicha de que nos tome, nos llame hijos, nos llame hijas. Tenemos esa dicha de que Dios haya tomado a nuestras familias, nos haya escogido dentro de muchos de la familia. En veces es triste pensar que porque solamente nos escogió y no escogió a toda la familia, o no todos mueren. Usted ve que mueren parte de la familia, mueren sin Cristo, no quieren nada con Cristo. Y ahí tenemos que reflexionar un poquito por qué Dios nos escogió a nosotros. David hace una mención porque Dios escogió, porque él se sentía tan privilegiado de haberlo escogido. Dios, para escoger a las personas, tiene que ver mucho. Dios observa el corazón de las personas. En veces nosotros, queridos hermanos, el mundo nos ha hecho creer, o sin embargo es una verdad, de que en veces hemos sido los peores hombres, las peores mujeres. Pero es que la Escritura dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Qué representa eso? Que ante los ojos del mundo realmente éramos personas desagradables. Éramos personas que quizás, hermano, no eran correcto lo que hacíamos. Pero ante los ojos de Dios, la mentalidad, la forma de ver nuestro Dios, nuestra vida era diferente. La gente piensa que esta palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Esa palabra escogidos significa los favoritos, significa los que realmente, hermanos, encontraron en Dios son los mejores, digamos. Ante el mundo quizás somos los peores, ante las personas quizás somos los peores, pero ante los ojos de Dios, Dios miró un corazón diferente, como en el caso de Noé. Cuando Dios decide terminar
En el libro de Génesis 6, cuando Dios decide terminar la vida, queridos hermanos, de aquellos hombres, dice que vio la vida de Noé, y que Noé no era igual a esas generaciones. No era igual. ¿Por qué razón? Porque el corazón de Noé era diferente. El corazón de Abraham era diferente. El corazón de Moisés era diferente. El corazón de David era diferente. El corazón de cada uno de los hijos, de los siervos de Dios, de las mujeres de Dios a quienes Dios llamó, era diferente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice en el libro de Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. No había otro hermano en esa generación que se pareciera parecida a Noé. Dios escogió la vida de Noé y a su familia sabiendo que no eran, su corazón era diferente. Estamos ante una situación como el caso del diluvio. El diluvio, hermano, porque en el diluvio habían corazones, porque Dios salva por medio del corazón. Dios salva por medio del corazón. Y eso hay que entenderlo, que Dios salva por medio del corazón. La vida, hermano, la vida de Noé para estos tiempos refleja, dice que estamos nosotros viviendo como en los días de Noé. Como en los días de Noé, donde los hombres, hermanos, tienen que ser salvos. Pero Dios escogió a Noé, hermano, porque la vida de Noé era diferente, el corazón de Noé era diferente. Miren que interesante, porque el Espíritu de Dios habla a mi corazón en esta mañana. Y una de las cosas que el Espíritu empieza a mostrarme es sobre el gobierno del corazón en estos tiempos. ¿Cómo será realmente, hermano, el corazón de los hombres en este tiempo? Hermano, en una manera que los hombres, queridos hermanos, dejarán de ser gobernados por el Señor. El Espíritu empieza a hablarnos en esta mañana la importancia, queridos hermanos, de vivir siempre bajo el gobierno del Señor. Vivimos tiempos donde los hombres son ingobernables. Estamos a punto de que se establezca, queridos hermanos, el gobierno mundial. El gobierno mundial no solamente va a ser un gobierno del anticristo, va a ser un gobierno literal, sino que también será un gobierno, queridos hermanos, establecido en los corazones. Estamos viviendo tiempos de mucha importancia, como Dios está llamando. ¿Qué tan importante es el corazón? Muchas veces creemos que nosotros es más importante una iglesia. Ciertamente lo es. Pero Dios no mira el parecer de los hombres, no mira cómo nos vestimos, no mira qué tantas cosas tenemos. Ni tan siquiera mira una iglesia tan bonita, tan reluciente, tan famosa. Ni tan siquiera mira eso. Dios mira los corazones de cada uno de los que se congregan. Y ahí es donde tenemos el problema. Mucha gente quiere ver a una iglesia llena y piensa que eso es presencia, es respaldo. No. Realmente la presencia de Dios está en el corazón de la gente. Por eso dice, donde hayan 2 o 3 reunidos. Lo que está diciendo, que en veces en una iglesia solamente son 2 o 3 lo que realmente, queridos hermanos, los que desciende el Señor por la rectitud que hay en su corazón.
Dios no desciende, por hermano, porque hay mucha gente. Dios desciende porque hay corazones que claman su presencia, porque hay corazones que realmente se conducen conforme a su corazón. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Que hay gente que, queridos hermanos, que tienen un corazón malvado. Un corazón, queridos hermanos, que desprecian y rechazan todo el tiempo lo que Dios está hablando. Rechazan al Espíritu de Dios, rechazan el gobierno. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa cuántos años estemos caminando en él, si nuestro corazón no cambia, si nuestro corazón no se deja gobernar, no se deja dirigir, hermano, es como sin nada. Por eso vivimos un tiempo lamentable, de mucha angustia, vivimos un tiempo, queridos hermanos, donde la desesperación por el que el hombre no es ingobernable. Cristianos hoy que viven, hermanos, sin la palabra, viven sin la oración, viven sin la comunión con el Señor, que los haga permanecer firmes en el Señor, en la fe, que los haga permanecer firmes en su devoción, sabiendo que, porque nosotros predicamos, queridos hermanos, de acuerdo al tiempo en que estamos ya viviendo. El establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo ya está en marcha, ni tan siquiera va a aparecer, ya está en marcha. Vivimos tiempo del establecimiento del gobierno de Satanás, porque el Señor, creo, o sea, algo que me dijo el Señor, unos van a ser gobernados por el Espíritu, otros van a ser gobernados por Satanás. Ese es el anticristo, va a ser realmente la persona del anticristo, va a ser Satanás en persona. Es la misma personificación de Satanás. Él busca también la manifestación como hizo mi Señor Jesucristo, va a imitarlo, así como Él vino a la tierra. Él también quiere presentarse a la tierra como el Salvador de la tierra. Por eso buscará soluciones, hermano, del mundo. Se creerá el Salvador del mundo. Y eso es lo que Él busca. Sabe que la única manera que lo adoren es que se crea el Salvador de la gente. Y por eso Él demanda adoración. Por eso en el tiempo final no va a haber pobreza, va a haber riqueza, va a haber abundancia. A la gente le van a dar lo que quieran. ¿Por qué razón? Porque eso fue la administración que quiso hacer en el libro de Lucas 4. Diciéndole, ¿ves estos reinos? ¿Ves estas glorias? A ti te la daré, a cambio si tú me adorares. Esa va a ser la propuesta. Esa va a ser realmente su cambio de adoración. O sea, él demanda esa adoración. Si tú postrares, dice, si tú postrares me adorares, todos serán tuyos. En el tiempo final, en este tiempo abundará la economía. Quizás ahorita va a haber opresión, sí, pero te dejarán prosperar. Te dejarán prosperar. Menos aquellos que no se sometan al sistema. A ver, vamos a ver a qué van a decidir. Si hoy la gente está cambiando las cosas de Dios por un trabajo, está cambiando a Dios por unos pesos, ¿qué será si le dan en abundancia? ¿Qué si le dan lo que ellos quieren? Con mucho más razón, y dirán que es Dios. Dirán que es Dios que los está prosperando. Entre más prosperidad haya. Mientras nuestro Señor Jesucristo dice, vendan todo lo que tienen y déselo a los pobres y sígame, el mundo les va a decir, como aquel joven pensaba, ¿dónde voy a poner tanto dinero? ¿Dónde voy a poner tantos bienes? La gente, cuando empieza a prosperar y empieza a poner un pie fuera de las cosas de Dios, o a la gente por su trabajo, por su dinero, por las cosas, ya no busca a Dios. Ese hombre, esa mujer está siendo ya gobernado por el espíritu del anticristo. Pero la gente piensa que no es un espíritu. Yo le voy a demostrar que es un espíritu. Nosotros como pueblo de Dios,
Hermano, el hombre que no piensa en lo espiritual, ¿qué es ser espiritual? La gente dice, yo soy hijo de Dios. Estás pensando de una manera espiritual. La gente dice, yo voy a la iglesia. Está pensando de una manera espiritual. Pero no lo ven así porque es literal. Desde el momento que empiezan a hablar de Dios, acordémonos que Dios es espíritu. Por lo tanto, si Dios es espíritu, dice que el Señor, hermano, busca tales adoradores. Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, queridos hermanos, ¿cómo va a adorar? Una persona de carne y hueso va a adorar a un Dios espíritu. ¿Cómo puede adorarle lo que no ve? ¿Cómo puede adorar lo que no siente? ¿Cómo puede adorar lo que no oye? Se necesita, queridos hermanos, vivir en una vida en el espíritu para poder y adorar y servir y seguir al verdadero Señor. Pero como esto no está en la vida del creyente, para ser espiritual, se necesita, queridos hermanos, vivir en una vida en el espíritu. Más bien en la hora, dice Juan 4, versículo 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todo aquel que diga que es, queridos hermanos, que es un adorador de Dios, todo aquel que dice que ama a Dios, todo aquel que dice que busca a Dios, todo aquel que dice que, hermanos, que le ora a un Dios, todo aquel que dice que le reza por decir a un Dios, porque muchos lo toman así, tiene que entender que está adorando a un Dios espíritu. A un Dios espíritu. Y que Dios y que nuestro Señor no es adorado por medio de una estructura, por medio de una iglesia, sino que es adorado por medio de su bendito y precioso Espíritu Santo. Esto representa, si Dios es espíritu, ninguna persona puede adorarle. Ninguna persona puede adorarle si no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Ninguno. No lo puede adorar. Y el Espíritu de verdad, hermano, nos guía a la verdad. Nos guía hacia su búsqueda. Que no se engañe la gente que diga, yo creo en Dios, Dios está conmigo, yo rezo, yo oro, yo leo mi Biblia, yo me acuerdo de Dios, me encomiendo a Dios, no estoy haciendo nada malo. O sea, yo sé que me alejé de Dios, pero un día voy a regresar. Mire, eso es el engaño. Eso es el engaño. Por eso en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y dirán, no los conozco. Esa es la mentalidad, ese es el lenguaje de hoy de un creyente que no se deja gobernar por Cristo. Gente ingobernable. Gente que no conoce los órdenes de autoridad. Gente que no respeta la autoridad. No respeta la autoridad de Cristo. Hermano, y esa es la verdad. ¿Cómo somos en realidad? ¿Queremos predicar la verdad? Sí. Entonces tenemos que predicar dos cosas. ¿Cómo somos realmente? Si nos estamos autoengañando o realmente la verdad es la que Dios dice sobre la mentira, sobre el engaño. Por eso, ¿qué es la verdad? La verdad es desenmascarar la mentira.
¿Qué es la mentira? La mentira es tapar la verdad. Y no podemos tapar lo que somos. No podemos tapar lo que, hermano, tiene lógica. ¿Es lógica creer en Dios y no buscarle? ¿Tiene lógica eso? De hecho, la palabra buscar a Dios, esa palabra buscar en el griego significa preguntar. ¿Cómo llego a Él? Preguntar dónde lo busco, preguntar qué tengo que hacer. Se llama preguntar por Él, preguntar por Él. Eso se llama buscar. La gente está buscando una oración, está buscando la palabra, está buscando, hermano, algo, pero solo para callar su conciencia, pero no está buscando a Cristo. Mucha gente busca en la Biblia, hermano, pero la misma escritura que la palabra evangelio significa camino, significa llevarnos a Él. Pregúntale a la Biblia, ¿dónde encuentras? ¿En dónde encuentras a Cristo? Todo aquel que ora, todo aquel que, hermano, que lee su palabra, debe de preguntar, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Pero estamos viviendo tiempos ya donde el gobierno del espíritu del anticristo es una realidad. No podemos hablarte, queridos hermanos, de un pasaje que algún día sucederá. No podemos hablarte de algo que suponemos que pudiera estar pasando en nuestros corazones. Por eso cuando usted escuche la palabra, empiece a escudriñarse conforme a lo que está escuchando. Dices, esto sí lo tengo, esto no. Me estoy comportando así, no, esto no. Y empieza a quitar, empieza a poner y asegurar, a quitar y asegurar. De esa manera, a eso se llama el camino. Y quitando y poniendo. O quedarse así como está. Dices, sí, lo estoy haciendo bien. Eso te da la seguridad, eso se llama luz. Esto estoy haciendo mal, quítalo. Esto estoy haciendo bien, déjalo. Eso se llama escudriñarse. Eso se llama examinarse. Y cuando escuchas un mensaje, no tomes todo lo primero, lo tome a la mala, cuando hay cosas buenas. Por eso el mensaje en Deuteronomio 28, hermano, nos enseña que cada vez que escuchamos un mensaje de parte de Dios, escuchamos dos cosas, la bendición y la maldición. Dios nos pone entre dos maneras de escuchar el mensaje, diciendo, esto sí lo tengo, esto no lo tengo, esto tengo que quitar, esto tengo que dejar, o esto tengo que mejorar. Esto, por eso dice en Deuteronomio 11, versículo 26, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres el mandamiento de Jehová vuestro Dios que prescribo hoy, y la maldición si no oyeres. O al final están escuchando un mandato, estás escuchando un mensaje. Ahora dice, la bendición o la maldición. Entonces quito lo que es bueno, lo que es malo, dejo lo que es bueno. Eso es estar escuchando mensaje. Cuando usted escucha el mensaje, dice, esto está mal, esto está bien. Y ya tienes una idea de cómo estás caminando. O cómo la idea de más adelante de qué tienes que cuidar tu caminar. Pero vivimos hoy, queridos hermanos, bajo reglas mundiales. Hoy todo va a ser empezar a sometido. 2026 es un año, querido, de sometimientos. Es un año de un gobierno. Es un gobierno donde hoy, si usted da cuenta hoy, todo está enfocado hacia la economía. Empezamos, queridos hermanos, en el 2020, luego pasó al 2022, luego pasó al 2030. Otros dicen que van a pasar al 2045, pero es más seguro que el 2030, porque es cuando se cree, hermano, y más o menos se apega al tiempo de que se cumplan los 6,000 años. Los 6,000 años. De aquí para que se cumplan los 6,000 años, 2025, ya quedaban
prácticamente quedaban 5 años, ya pasaron 2. Por eso vemos, queridos hermanos, que prácticamente son 7 años lo que es desde el momento cuando se empezaron a manifestar. Desde el 2020 creo que se abrió el tercer sello. Pero con todo lo que ya está pasando, desde el 2020 empezó, se cree que se abrió el tercer sello. Pero estamos ya, queridos hermanos, el cuarto sello, pero ahora vamos por el quinto. Cuarto y quinto, porque los años hebreos son de medio año a medio año. Pero estamos a punto ya, estamos entrando ya en esta etapa final, hermano, donde el sometimiento del nuevo orden mundial, de este anticristo, hermano, empieza ya a someterse al mundo. El mundo está siendo ya sometido, bajo reglas, donde todo está bajo control. Vivimos bajo el control de la política, vivimos bajo el control, hermano, ya de lo que vimos en el Tratado de Paz Mundial. Ya establecieron el ejército mundial. Hermano, vemos la reunión del catolicismo, la unión del catolicismo con los musulmanes, hermano, con el islam. Vemos, hermanos, la unión del catolicismo con muchas iglesias evangélicas, con muchas iglesias que supuestamente son cristianas. Todas están entregando el poder, hermano, a la religión. Pero 2026 empieza, hermano, con el establecimiento del gobierno económico. Entonces ya vemos el establecimiento político, el establecimiento religioso. Ahora vamos a ver el establecimiento económico. El anticristo gobernará la política, la religión y la economía a nivel mundial. Pero para este tiempo, muchos van a dejarse gobernar por este sistema. Se va a implementar, queridos hermanos, en un hecho físico. Pero lo que la gente mucho no sabe, mucho cristiano no sabe, queridos hermanos, que primeramente ¿por qué se llama espíritu del anticristo? Porque es un espíritu. Y después se va a manifestar físicamente. Pero hoy mucho cristiano está siendo manipulado. Sin darse cuenta ya están siendo gobernados, haciendo la voluntad. Estos son 3 espíritus. Son espíritus demoníacos que operan en ese falso Cristo. Ese falso Cristo es la religión católica que va a querer gobernar, va a querer dirigirla. Ese falso Cristo, hermano, porque el Islam no es una religión, es una política disfrazada, queridos hermanos, de religión. Pero este falso Cristo en el catolicismo, porque ellos no profesan a Jesucristo, ellos profesan a María, hermano, es un espíritu de un falso Cristo, llamada religión. El espíritu del dios Mamón, que es el dios del dinero. El espíritu del anticristo, que es la política. Al final son 3 espíritus en el cual mucho creyente, mucho pueblo de Dios está siendo gobernado. Ya ni se digan aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Pero muchos desechan este gobierno de Cristo. Por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos que someternos al gobierno de Cristo para ser salvos. Hay muchas maneras de perder la salvación, sí. Hay muchas maneras de que el hombre se desvíe, se descarríe, sí. Judas era salvo, pero la ambición del dinero lo llevó a una condenación. Esaú era salvo, pero la ambición de llenarse el vientre, como en los días de Noé,
como en los días de Sodoma y Gomorra, que amaron el dinero, amaron las provisiones. Todo lo llevó a la condenación. Todo es, hoy es dinero, todo es trabajo, todo son afanes, pero tienen abandonadas las escrituras, tienen abandonado la palabra, tienen abandonado el espíritu. Y todavía les van a llegar la tentación. La tentación todavía es que les van a poner más dinero. Les van a poner más dinero, más trabajo. Usted ve en el libro de Éxodo, miren el lenguaje del faraón. En el versículo 3, faraón es figura del diablo, la voz del diablo. Pero la gente dice que no escucha al diablo. Oh, sí, yo digo que sí, el Espíritu dice que sí. Génesis 5. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que, versículo 9, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Otra versión dice, para que no atiendan al mentiroso de Moisés. Que no escuchen a sus pastores, que no escuchen a aquellos que están enviando el mensaje, que no los escuchen. El pastor, porque no tiene nada que hacer. Porque piensan, hermanos, que estar sentado aquí predicándoles la palabra no tienen nada que hacer. Ellos sí hablan de dinero, hablan de placeres. Hay mucho menosprecio a los que son mensajeros. El diablo les hace entender eso, que no escuchen lo que el mensajero. Por eso mucho cristiano dejó de escuchar las prédicas. Antes se levantaban temprano, yo los veía, hermano, porque ganaban poquito. Pero ahorita ya su jefa, su jefe, su dinero, su todo, ya no tienen tiempo para escuchar el mensaje. ¿Quién los habrá engañado? ¿Quién los habrá desviado? Porque ya no tienen tiempo. Un espíritu llamado Faraón, que Faraón significa rey, Faraón significa un palacio. Viven como reyes. Y el rey, ¿por qué cree que Dios destruyó a los primogénitos? La palabra Faraón significa el que se sienta en su trono. ¿Por qué Dios destruyó a los primogénitos? Entre ellos había mucha gente de hijos de Dios. Porque se sientan en su trono, se sienten reyes, se sienten poderosos, se sienten adinerados, se sienten prosperados. No necesitan escuchar al Señor, no necesitan escuchar las advertencias. Dios vino, la palabra primogénito significan aquellos que son entendidos, aquellos que saben, aquellos que ya saben lo que tenían que predicar, tenían que hablar. Les vino el destructor y acabó con ellos. Hay gente que no se ha dado cuenta que su casa se está viniendo abajo. No saben cómo controlarlo. No se han dado cuenta si el trabajo los está alejando y apartando de Dios. Si las amistades no se están dando cuenta. Cuando a alguien le brilla los ojos por el dinero, por el trabajo y le causan satisfacciones en otro lado, hermano, un espíritu lo está engañando. Dice, no atiendan palabras mentirosas de Moisés. Y luego les dice, en el versículo 17, y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decid, vamos, ofrezcamos sacrificio a Jehová. ¿A usted no le preocupa que alguien ya no venga al Señor porque ya tiene otras cosas que hacer? Por eso pedimos, Padre bendito, toma control, Señor, sobre nuestros hijos, el esposo, la esposa, de aquellos que están siendo atraídos, Señor, están siendo engañados. Te pedimos que los toques, Padre del cielo. Convéncelos, Espíritu Santo, que vuelvan. Tócalos, Padre bendito. Ir pues ahora a trabajar. Pónganse a trabajar. Tienen muchas necesidades. ¿Sabe usted cuando usted mira un poquito, o usted revisa un poquito el pasaje de aquella mujer? Cuando mi señora dice que estaba entregando
estaba, dice, junto al cofre de las ofrendas. Aquella mujer dio todo lo que tenía, sus 2 dracmas. Y aquel rico, dice, echaba lo que le sobraba. Esa palabra, que echó todo lo que tenía, no significó que ella se quedó sin comer, se quedó sin nada. Le llaman pobre porque los pobres son aquellos que Jesús dijo algo, que Él se hizo pobre, hermano, para hacernos ricos. Lo que representa que ella se hizo pobre, se despojó de las riquezas materiales con la condición de servirle a Dios. Por eso se lo dijo a aquel hombre rico, le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Se tenían que despojar. No se hizo pobre que no tenía que comer, sino que se despojó de lo material para poder servir a Cristo. Aquel rico piensa comprar a Dios con el dinero, piensa ganarse la salvación con el dinero, y lo perdieron todo. Hoy van tras la gente sin el Espíritu de Dios. Por eso Faraón significa sin Dios, sin el Espíritu, sin gobierno, sin presencia. Muchos van a ser gobernados hoy, están siendo gobernados ya por el Dios Mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O van a amar a uno y despreciarán a uno. ¿A quién están despreciando hoy la gente? ¿A quién cree, hermano? Pastor, voy a buscar trabajo. Fíjate que este trabajo me va a dar tiempo para buscar a Dios. Yo no voy a dejar. Y fue lo primero que hicieron. Dejaron sus servicios, dejaron sus privilegios, lo dejaron. Y dijeron luego que era Dios. No fue Dios. La gente está siendo gobernada. Muchos están viviendo hoy un falso gobierno. Hombres sin el gobierno de Cristo, mujeres sin el gobierno de su esposo, hijos sin el gobierno de sus padres, sociedad sin gobierno. Romanos establece bien que el hombre que piensa en lo espiritual, que piensa en Dios, debe de pensar en el gobierno. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Solo piensan en, hermano, en la carne, en sus placeres, pero no pensaron en el Espíritu. Cuando el hombre ya no piensa en el Espíritu, la gente dice, yo creo en Dios, pero Dios es Espíritu. Hay que buscarlo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque mucha gente está muerta espiritualmente. Por eso cuando uno dice, yo creo en Dios, yo busco a Dios, yo amo a Dios, realmente es como decir, soy espiritual. Soy espiritual. ¿Cuánta gente dice que ama a Dios? Dice que es espiritual. ¿Cuánta gente que busca a Dios? Dice que es espiritual. Dice que ora a Dios, dice que es espiritual. Dice que lee la palabra, es espiritual. Dice que se acuerda de Dios, dice que es espiritual. Eso es lo que está diciendo, que es espiritual. Yo siempre tengo a Dios presente, dices que eres espiritual. Hermano, gente dirá en este tiempo ser espiritual. Gente dirá en este tiempo ser espiritual, pero no lo serán, porque el Espíritu de Dios realmente, hermano, gobierna nuestra vida. Para que realmente amemos a Dios y no las riquezas, no a este mundo, no a nosotros mismos, no a los hombres, sino que realmente lo amemos a Él. Por eso dice la bendita y preciosa palabra de Dios. Esto es tremendo. Esto es lo que el Espíritu me habló esta mañana, hermano. De verdad le digo.
Yo cuando escucho hablar al Espíritu, a veces la gente dirá, debe ser la abuela con todos esos tipos de mensajes. No, hermano, de verdad lo oigo. Vea lo que dice en 1 Corintios 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en las lenguas. El que se cree profeta espiritual debe reconocer el mensaje de Dios, el mensaje del Espíritu Santo. Si Dios lo está llamando y dice que él ora, que lee, que es de Cristo, que no es espiritual, está gobernado, está controlado por un espíritu, hermano, un espíritu en la carne. Bendito Dios, te pedimos por los hombres y mujeres que están esclavizados por medio de un espíritu. Pedimos, Padre, que intervengas en nuestras familias, intervengas en aquellos, Padre bendito, que están atados, están fascinados. Yo creo que hay que tener mucho cuidado al decir es de Dios, porque uno se ata. Dios me lo dio. Pero dice en el libro de Habacuc 1, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque ves a los que menospreciadores y callas cuando destruyes al impío. Destruye el impío al justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Vean lo que dice el Señor, que Dios miró a los hombres y los vio como los peces del mar. Miró que el impío destruía al justo. Miró que los hombres eran como reptiles, como animales, que no tienen, dice, quien los gobierne. No tienen quien los gobierne. Según de Samuel 23, versículo 1, dice, esas son las palabras postreras de David, hijo de Isaí. Dijo, aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Jehová? ¿Qué miró Dios? ¿O qué está mirando Dios en la vida de la humanidad? ¿O en nuestra vida? ¿Habrá un hombre? ¿Habrá una mujer? ¿Habrá un hijo que se deje gobernar? Son como los peces, son como las multitudes. No quieren que Dios los gobierne. Pero muy fácilmente dice que van a tolerar el espíritu del anticristo. Mira, hay cosas que no toleran de Dios, hermano. La gente no tolera las cosas de Dios, no las soportan. Pero dice la Escritura, hermano, que ellos sí van a tolerar el gobierno, van a tolerar el gobierno del anticristo. Lo van a aceptar con gusto, van a aceptar el gobierno del anticristo. ¿Creen que ya está? Ya está operando en muchos corazones, ya está operando. Todo lo que prefieren de dinero, todo lo que prefieren, hermano, de buscar fuera de Dios es un gobierno. Están controlados ya. Pablo lo menciona, 2 Corintios 11. Ojalá me toleréis un poco de locura, sin tolerarme, porque con celo de Dios os he puesto despojado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibido otro espíritu el que habéis recibido, otro evangelio del que habéis
aceptado, bien lo toleran. Bien lo toleran. Toleran a otro espíritu, toleran otro evangelio, toleran a otro Jesús. Bien lo toleran, bien lo soportan, bien lo aceptan. Este otro espíritu es un gobierno. La gente aceptará un gobierno distinto al de Cristo. Un gobierno que les abra las puertas hacia lo exterior, que les dé la razón y digan, es Dios. Un espíritu que los gobierne. Un espíritu que los gobierne. Pero acá dice que, Pablo dice que fue un espíritu, es la serpiente que los engañó. Y dejaron de ser fieles al Señor. Hoy no tienen tiempo. Hoy la gente no quiere ser gobernada por Cristo. Hoy la gente no quiere ser guiada por Cristo. Porque el Señor mira los corazones. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos miembros hay? ¿Y de cuántos de todos ellos se dejan gobernar por Cristo? ¿Cómo la gente quiere ser salva? En el último tiempo, queridos hermanos, el espíritu de anticristo, en Apocalipsis 13, queridos hermanos, dice que el versículo 13, versículo 16, yacía, dice, y les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no lo adorare. Pero ¿quiénes sí lo estaban adorando? Y dice en el 6:8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra en cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes no estaban escritos en el libro de la vida? Aquellos que dicen el libro de Lucas 4. Aquellos que prefirieron los reinos, que prefirieron las glorias, que prefirieron un puesto, que prefirieron el dinero, que prefirieron el mundo. Dice que a ellos lo adoraron. Pero todo aquel a quien no lo adore lo quieren obligar. ¿Por qué te van a obligar a trabajar, hermano, después de tu hora? ¿Por qué te van a obligar a ti a ir después de hermano, de tus días de descanso? ¿Por qué te van a obligar? No es obligación, es interés. Ahora ya parecen más su familia a ellos que su propia familia. Yo les voy a dar un consejo, queridos hermanos, si usted está metiéndose mucho en su trabajo, usted está descuidando a su familia. Y yo he visto que toda la gente que descuidó su familia terminó mal. Terminó mal. Las estadísticas hoy están hablando de esto, de cómo las madres y los padres, por meterse en tanto tiempo en el trabajo, están destruyendo su propio hogar. Los hijos van a tomar otras actitudes. Eso es una trampa del diablo. Están descuidando su propia casa por estar metidos trabajando. Ahora parece que su familia son la gente de allá afuera. Pero bueno, dicen que no. Ya los tienen como si fueran su familia. Tengan mucho cuidado, porque en el trabajo no hay familias. No se engañe. Si usted es un trabajador, usted no cuenta para nada. Ellos solamente te están usando. Pero acá dice que es un espíritu, que el tiempo, la gente dice, y hará que los pequeños y grandes, ricos y pobres sean esclavos, y esclavos se pusiesen una marca en la mano derecha. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca y el nombre de la bestia y su número y el nombre de su nombre. ¿Qué es lo que estamos viviendo ya? El gobierno, el control mundial. Pero matarán a todos aquellos que no se sometan a eso, que no se sometan a ese sistema, que no se sometan, queridos hermanos, a la esclavitud
Del trabajo a la esclavitud, queridos, aunque la esclavitud no será que todo el tiempo te conviene estar ahí porque estás ganando. No es una esclavitud sutil. Dirás que a mí nadie me está obligando. Sí, pero tienes un interés por el cual estás ahí. No te das cuenta que te estás abandonando a tu esposo, estás abandonando a tus hijos, estás abandonando a tu esposa, estás abandonando la iglesia, estás abandonando tus privilegios. La gente no se da cuenta de eso, nada más mira el dinero, mira los beneficios. ¿Cuántas mujeres hoy están perdiendo a su esposo porque están en la calle? Son insujetas. Les gusta estar en la calle. Oh, hermano. Al esposo ni caso le hace. Están destruyendo una familia. Son gente ingobernable. Miró Dios los corazones, miró las casas, dijo, aquí no hay gente que se pueda gobernar. ¿Dónde está el gobierno? El Señor preguntó, ¿dónde está el gobierno? Dice que miró los corazones, miró las casas y dijo, ¿dónde está el gobierno? No hay uno que gobierne en el temor de Dios. Esta palabra gobierno viene de la palabra mashal, que significa regla, significa reinar, significa Señor. ¿Será que cuando Dios visitara las casas y encontráramos a una mujer que le diga Señor, mi señora a su esposo, con respeto, diciéndole es el que gobierna, mi esposo es el que gobierna, es el que dirige la casa, es el que dirige? ¿Cuántos videos de estadísticas hay en el mundo que están sacando? Le preguntan a la mujer, ¿quién gobierna? Yo. Y cuando el esposo dice, yo gobierno, yo soy la autoridad de la casa, ella se ríe. Ella se ríe. Parece juego, pero es una verdad. Dios miró los corazones en este tiempo y vio gente ingobernable, gente que hace lo que quiere con su vida. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Dijo. ¿Que gobierne en el temor a Dios? Dijo, no. Que indica la autoridad, dice gobierna. Que indicar la autoridad para delegar el gobierno o dominio. Si visitara las casas hoy y preguntara, ¿quién gobierna aquí? Los hijos dirán, ¿será que los hijos dirán, mi papá es el que gobierna, mi papá es la autoridad de la casa, es el dueño de la casa, es el todo? Es el que se le merece respeto, dice, porque a él le voy a delegar la autoridad. Dice que los miembros deben de indicar quién es la autoridad en la casa. La mujer debe de indicar quién es la autoridad de la casa. El hombre debe de indicar quién es la autoridad ahí. Es Cristo. Pero si gobierna el dinero, si gobierna la fuerza, si gobierna los bienes, oh hermano, gobernar significa indicar qué persona tiene la autoridad. Imaginémonos que llegara a nuestra casa hoy y él pregunte, ¿quién gobierna aquí? ¿Quién es el Señor? ¿Por qué crees que le dirán, Señor, Señor? Y él dirá, no los conozco. Porque le dijeron Señor, pero nunca se sujetaron a él. Nunca Cristo fue el gobierno en su corazón. La mujer se ríe cuando el hombre quiere decirle, quiero que hagas esto. Ella se ríe. Por eso no son usadas. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga buenos hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta palabra neófito significa una persona inexperta que no sabe cómo actuar. Dice, o supervisar la iglesia. Que implica, dice esta palabra neófito, que no reconoce una superioridad. Por eso dice que me temo que como la serpiente. ¿Qué fue lo que echó la serpiente? ¿En qué se metió la serpiente en el huerto? Echó abajo la autoridad.
No reconoció, hizo que la mujer no reconociera. Por eso el Señor le molestó mucho al decir a Adán: fue la mujer me mandó, por cuanto hiciste caso a la voz de tu mujer. El Señor le molestó esa respuesta, diciendo: es mi mujer la que manda. Cuando Dios, hermano, le dice a Saraí: tendrás un hijo, le dice a Abraham, ella se empezó a reír. Vamos a ver si me va a mandar. Y Dios tuvo que tratar con ella. Fue humillada terriblemente cuando la sacan de Egipto. Su belleza le costó que se andara toda, hermano, con ropas, hermano, todas feas. Su belleza andaba pidiendo comida. Su belleza, hermano, andaban siempre mendigando. ¿De qué le servía su belleza? Dios la tuvo que humillar. Que tuviera siempre necesidades. ¿De qué sirve que esté bonita si no tiene ni en qué caerse muerta? ¿De qué sirve que esté bonita si anda pidiendo comida? ¿De qué sirve que esté bonita si está trabajando? ¿De qué sirve que esté bonita, queridos hermanos, si está pasando necesidades? La tuvo que humillar Dios. Después, cuando regresa de Egipto, entonces ella entendió y le empezó a decir: Abraham, mi Señor, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. El orden de autoridad nos trae mucha bendición en nuestra vida. Nos trae la prosperidad. Nos trae, queridos hermanos, lo que necesitamos a nuestra vida. Ya tenemos el concepto claramente que Dios proveerá. Pero aquí el diablo al final es el que quiere proveer. Donde hay desorden, no provee Dios. Donde hay desorden, no provee Dios. Provee el enemigo, porque ese va a ser el sello, que todo el que se someta a todos los ingobernables son los que está llamando el anticristo para el tiempo final, y lo que ya está sucediendo. A ellos no los manda nadie. Por eso a muchos creyentes Dios no los usa, o los dejaron de usar por ingobernables. ¿En qué los usan? Nada más en que hacen algo para la iglesia, solamente en eso, pero son ingobernables, no les puede uno decir nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy, mis queridos hermanos? Que dijeran Señor, Señor, pero ellos no querían no querían reglas, no querían gobierno. El espíritu del anticristo hoy está funcionando en mucho creyente que no se deja gobernar por Cristo. Nuestro Señor, en todo lo que hace en nuestra vida, es para nuestra salvación. Te conviene, mujer, gobernar, tus hijos gobernarse, ser gobernados por el esposo, por Cristo, sí te conviene, porque te trae bendición. Ayudas a la salvación. Pero ¿cuántos cristianos hoy viven son neófitos, sin reglas? ¿Cuándo? Imagínate que Cristo visite las casas, como decíamos hace poco, aquí. Dice que Él estuvo mirando las casas, miró y vio los corazones y no había. Dice aquí no hay quien gobierne. Los hijos quieren gobernar, la mujer quiere gobernar, el hombre quiere mandar. No hay quien gobierne. Gobernar significa indicar quién es la autoridad, indicar quién es el gobierno. Imagínese, hermano, que hoy pasa Cristo en tu vida. ¿A quién le dirías? ¿A quién le encomiendas tu alma? ¿A quién le encomiendas la dirección? ¿A quién le encomiendas la enseñanza? ¿Quién es el responsable? Si no te gobierna hoy el Espíritu de Cristo, otro espíritu va a gobernar. ¿Cómo sabemos que están siendo gobernados? Porque aman el mundo, aman el dinero,
aman la prosperidad, aman las amistades, aman todos menos a Cristo. Es increíble hoy, queridos hermanos, el tiempo en que vivimos. Es importante entender que este gobierno, que pronto será físico, ya está gobernando en el corazón de mucho creyente, de mucho, y el mundo ni se diga. Dios es espíritu. Si dice que eres espiritual, debes de creer y entender lo que Dios está hablando. ¿Cómo sabemos que no son espirituales? Porque dirán lo mismo que dijo Faraón. No hagan caso a palabras mentirosas. No hagan caso, no escuchen. Ustedes tienen muchas necesidades, o tienen muchas cosas, necesidades. Mira, tienes una buena oportunidad de trabajo, mira cómo te está yendo en el negocio, mira cómo te estás ganando dinero. No saben que lo pueden perder a la noche, a la mañana, si es la voluntad de Dios. Pueden hacer que muchas cosas pasen y se queden en cero. Dios es espíritu y tales adoradores busca. La Biblia es espiritual. La oración es espiritual. El espíritu es espiritual. Jesús es el espíritu. Todo es espiritual. Ven a Cristo. Déjate gobernar por Cristo. Porque si no estás tolerando bien, estás recibiendo bien un espíritu diferente. Ese es el espíritu del anticristo que está llevando a la gente a creer que lo terreno, lo mundano, las riquezas, realmente viene de Dios. ¿En quiénes está la gente ingobernable? Son gente ingobernable. Una persona gobernable es aquel que le dice al Señor, deja eso y sígueme, y dice, sí Señor, y sí Señor. ¿Y qué es lo que recibieron? ¿Acaso Pedro, por dejar al Señor, hermano, cuando no estaba pescando nada, cuando no tenía nada, fue y le sirvió al Señor? ¿Acaso no recibió 100 veces más? Vean el caso de Job, que hermanos, que se quedó sin nada, pero lo que se dice sin nada. ¿Cómo fue su bendición después de Job, hermano? ¿Cómo fue? Fue doblemente, le devolvieron aquello multiplicado. ¿Por qué? Porque Job le sirvió al Señor, hermano, porque Dios decidió creerle al Señor. Se sometió al gobierno. Por eso la palabra gobierno significa Señor, 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 Señor. Es eso. Qué rico que la mujer le pregunte a Dios, ¿quién gobierna aquí? Mi esposo. Le pregunta a los hijos, ¿quién gobierna acá? Mis padres. ¿Quién gobierna aquí? Le pregunta a Cristo. Qué rico. Esa casa está gobernada por Cristo. Pero hoy se ríen de ese gobierno y están siendo esclavos por reírse de ese gobierno. Si no nos gobierna el Espíritu de Cristo, otro espíritu lo hará. Y es el espíritu del anticristo que ya está operando en todas las cosas que nos apartan del Señor. Hermanos, volvamos al gobierno de Cristo, volvamos al Señor. Pedimos por las familias, pedimos por los esposos, por la esposa, por los hijos. Señor, te pedimos a todos aquellos que están luchando por la familia. Te pedimos por los hijos, te pedimos por el esposo, por la esposa, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Interviene para que vuelvan sus corazones, aquí se les quite esa mentira, ese engaño del enemigo, Señor. A nuestras hermanas y hermanos que están siendo fascinados con lo material, vuelvan a ti, Señor, vuelvan a la verdad. Te pedimos a aquellos que están siendo engañados, creyendo lo que les están bien, están siendo gobernados, porque así va a ser al final. Entramos en un año de gobierno económico. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. No seamos avergonzados en tu palabra. Seamos
recibamos de parte de ti la promesa. Tú te has dicho, Señor, que mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo te serviremos. Señor, que en cada casa, que en cada familia encuentre uno que sea gobernable, que se deja gobernar por ti. El Señor visita las casas y mira las casas, aquellos que se dejan gobernar, aquellos que quieren ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Pon tu corazón. Señor, dile, Señor, dirige mi vida, dame sabiduría, dame entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Es el tiempo de reconocer el orden de Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos los que estuvieron en esta mañana, hermanos y hermanas. Que Dios me los guarde. Jorge Catarino, bendiciones, Jorge, allá en Querétaro. A veces no les saludo, hermano, quizás porque solamente logro ver a veces los que escriben y los veo, y por eso veo los saludos, pero doy por hecho de que atrás hay gente que nos están mirando, porque a veces hago el conteo, pero no veo quiénes están. Les pido, Señor, que Dios los bendiga, les dé el entendimiento y para adelante, hermano. Es tiempo de volver nuestro corazón al gobierno de Cristo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, y es tiempo de someterse al gobierno de Cristo. Que Dios te ayude y nos ayude en este tiempo. Mañana, con la voluntad de nuestro Padre Celestial, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones y saludos a todos.